Llegamos, como decía hace un momento, a nuestra última clase y nuestra gratitud a Dios en primer lugar, al pastor Chazarreta, Julio Chazarreta, ¿verdad? Por el tiempo y sobre todo las enseñanzas tan útiles que nos ha dado. Cuando presentaba sus clases, retrocedía a la Universidad de Montemorelos con el pastor Schmidt, que tomé homilética, ¿no? Y me hablaba de los tipos de sermones que hacía. Bueno, pero eso ya hace bastante tiempo, pero qué bonito, pastor Julio, me hiciste recordar cosas muy útiles, muy prácticas que me han sido de bendición para mi ministerio y yo creo que para nuestros hermanos que también te han estado escuchando, será para bien en sus predicaciones. Así que aquí tienes al público, aquí están los alumnos, estoy yo también, está Joan, para poder escucharte. Que la bendición del Señor sea contigo y hacemos una oración, ¿les parece? Para iniciar, ¿sí? Vamos a orar. Querido Padre, qué grande privilegio nos das, no solamente de habernos adoptado como tus hijos, de formar parte de tu familia, una familia que tiene una gran esperanza de poder vivir contigo por la eternidad, pero también nos das el grande privilegio de ser portavoces, de ser la voz para que el mensaje de amor y de misericordia que nos alcanzó, otros también puedan recibirlo. También te agradecemos, Señor, no solamente por la revelación de tu palabra, no solamente por la inspiración de tu Santo Espíritu, sino también por las técnicas, la metodología que existe en esta educación que debe de haber y que el pastor Chazarreta nos ha estado presentando, Señor, con toda maestría, con toda pedagogía. Gracias por tener esta oportunidad de tener al pastor Julio con nosotros. Y en esta última clase queremos que tú le sigas guiando con tu Santo Espíritu, tú le des esa sabiduría que solamente tú puedes darnos y los que estamos para escuchar, pues también que podamos seguir aprendiendo. Ponemos en tus manos esta clase en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Adelante, Pastor Julio, te Bueno, escuchamos. gracias, Pastor Eliasib, un gusto otra vez estar con ustedes. Lamento, pero por cuestiones, como le mencioné, Pastor, el otro día, Así es. tuvimos que atender situaciones. Los pongo en situación un poquito. Estamos celebrando una cruzada evangelística arropando la ciudad de Raleigh, en Carolina del Norte. Raleigh es, digamos, la segunda ciudad grande, importante de Carolina del Norte. La primera es Charlotte, que es la más conocida, donde está el gran aeropuerto internacional. Raleigh también tiene un aeropuerto internacional, aunque tenemos otras ciudades importantes como Winston-Salem, Myrtle Beach, que son parte de Carolina del Norte. Raleigh es la más importante después de Charlotte. Allí tenemos o vamos a tener 21 campañas de evangelismo simultáneas, o sea, todas a la vez. Amén, amén. Estábamos resolviendo la situación con uno de los, unos dos colegas que venían y había que hacerlo urgente. Fue un poquito complicado. Así que agradezco la paciencia y la oportunidad de poder continuar hoy. Y así, de paso, también cerramos el mes, ¿no, Pastor? Ya Así es, estamos casi pastor. fin de mes, así que ya es el último jueves del mes. Este, bueno, Correcto. vamos a continuar entonces con nuestra clase. Aquí voy a a pedir permiso para compartir la pantalla y poner otra vez allí nuestro PowerPoint. No lo pongo totalmente en presentación porque quiero ir viendo lo que va a salir después. Cuando uno lo hace directamente con un proyector, va viendo el slide que sigue y demás para no perderse y seguir la hilación, pero puesto así directamente en una presentación de Zoom, no es lo mismo. Así que por eso necesito ponerlo así de esa manera para que sea mucho más fácil para poder llevar el hilo y no perdernos en el camino. Muy bien. ¿Ya ahí me están viendo? Sí. ¿Están viendo Sí, la presentación? Sí. Muy bien. sí, pastor, sí, adelante. Vamos entonces a la clase de homilética de hoy.
Vamos a hacer un pequeño repaso. Vamos a arrancar desde acá. Miren, arrancamos desde acá, recordando lo que hemos visto hasta ahora. Hablamos la primera clase de ciertas definiciones, tecnicismos. Definimos lo que es la homilética, lo que es la oratoria, qué cosa es un sermón. Hablamos de la importancia de aquel que lleva el mensaje, del predicador, las características, la preparación, elementos que son importantes que él tenga, porque a diferencia de cualquier otro mensajero, quizá dentro de otros contextos el mensajero no sea tan importante como el mensaje, pero en este caso, cuando hablamos de la palabra de Dios, el mensajero es tan importante como el mensaje debido al hecho de que el mensajero debe ser un mensaje caminando, por decirlo de alguna manera, como decía San Francisco de Asís, este, sí, San Francisco de Asís, que decía, predica todo el tiempo y si es necesario, habla también. Por eso la predicación tiene que ser una experiencia de vida. Claro que eso es fundamental para que el mensaje expuesto desde el púlpito sea un mensaje con poder, con el poder del Espíritu, que es el que guía la vida de la persona. No se olviden que no somos nosotros los que usamos al Espíritu Santo. O sea, cuando lo queremos usar, venimos, oramos, Señor, dame el espíritu para predicar tu palabra. Termino de predicar, uy, ahora hago mi vida, que me importa el espíritu, dejo todo esto para un lado y ahora yo. No, 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 no funciona así. O sea, los predicadores son personas guiadas por el espíritu, que en un momento dado el espíritu habla a través de ellos. Es el espíritu el que usa al predicador, no el predicador al espíritu. Por eso la importancia de la preparación. Entonces allí arrancamos ya viendo la parte más técnica de la preparación del sermón, como descubriendo cómo es que nace el sermón, el nacimiento del sermón con la idea sermónica, luego la preposición, la proposición, hasta dónde le ponemos los límites a la investigación que hemos tenido dentro de lo que tiene que ver con esa investigación, que es la exégesis. Hablamos de las herramientas importantes que necesitamos para ser efectivos en la presentación, habiendo interpretado correctamente, siguiendo ciertas reglas de interpretación que están enmarcadas bajo el concepto de lo que es la hermenéutica. Hablamos de exégesis, de hermenéutica, hablamos de los elementos que lo conforman, tanto la exégesis como la hermenéutica, y entonces entramos en el sermón ya como tal. Cuando empezamos a hablar del sermón, empezamos a hablar de los tipos y estilos que el pastor Eliasib mencionaba recién. Hablamos de los tres tipos de sermones más comunes, que son el temático, el textual y el expositivo. Definimos cada uno de ellos. El temático es aquel que presenta un asunto, doctrina o verdad bíblica, independientemente de los textos usados. O sea, su contenido es totalmente bíblico, pero es un asunto bíblico apoyado por varios pasajes de la Biblia. Un versículo aquí, otro allí, y vamos construyendo esa idea, ¿no? Dijimos cuáles son los peligros de este tipo de sermón y cuál es la parte positiva y fuerte, ¿no? Que es, digamos, el sermón que más suelen utilizar cuando se quiere presentar una verdad específica o una doctrina, un punto más resaltante, utilizando varias porciones de la Escritura. El sermón temático, dimos un ejemplo del sermón temático. Ejemplos de posibles sermones textuales, allí con Juan 3:16, Romanos 1:16, Filipenses 3:13 y 14. Y luego tenemos el sermón expositivo, que también es llamado el sermón bíblico, porque está basado en una porción, en un pedazo, en un fragmento de la Escritura. Es aquel que presenta el asunto de un fragmento mayor de la Biblia. La mayor parte del contenido proviene directamente del pasaje. El bosquejo consiste en una serie de ideas que giran en torno del asunto principal que está allí en la escritura. Estos, decíamos, son los sermones que hemos escuchado magistralmente al pastor Alejandro Bullón presentar, basado en los relatos del Evangelio, especialmente en esas historias de conversión y de encuentros especiales del Señor Jesús.
De paso, hablando de encuentros de Jesús, les mencionaba el otro día que es bueno que puedan conseguir material donde se puedan nutrir para sacar ideas y para entender mejor algunos contextos, especialmente de lo que tiene que ver con los evangelios. Les mencionaba el deseado de toda la gente, el camino a Cristo, palabras de vida del gran maestro. También les recomendaba el libro Encuentros del doctor Roberto Badenas, que el pastor Eliasib Sánchez conoce muy bien porque fueron compañeros allí en España, gran escritor. Ese libro Encuentros fue uno de los libros preferidos, es uno de los libros preferidos míos, lo confieso. Me encanta. Yo escribí un libro, el libro se llama Todo es posible y tiene extraje estilo en la escritura de ahí del pastor Badena, algunas cosas, del deseado de todas las gentes, pero esa narrativa de presentar el Evangelio. Les recomiendo ese libro también. Todo es posible. Muy bien, dimos algunos ejemplos del sermón expositivo también, y hablamos después de los estilos, ¿no? Del laleo, el didáscalos, el evangelizo, el queruzzo, y entonces entramos a las partes ya propias de lo que sería la estructura del sermón. Hablamos de la introducción, que la introducción es importante que nosotros hagamos tres cosas que empiezan con I: interesar a las personas, indicar el camino e introducir el tema, que podemos usar ilustraciones, que podemos utilizar anécdotas, que podemos utilizar testimonios, que podemos utilizar las cosas que puedan ser apropiadas para alcanzar este objetivo de interesar, indicar e introducir. Eso lo hablamos el otro día, ¿no? Entonces nos fuimos a las partes del sermón, que dijimos que un sermón puede tener dos, tres y hasta cuatro partes, dependiendo el predicador y cómo la estructura que vea en el pasaje, en el texto en los textos que quiere presentar, en sus ideas. Pero recomendamos que la primera parte se presente más la investigación, la exégesis, la segunda parte la interpretación del pasaje, y la tercera parte la aplicación de ese pasaje. Importante porque esa aplicación es la que nos va a llevar a nosotros a la conclusión. Y la conclusión tiene que ver directamente con llegar a alcanzar el propósito. Cuando armamos el sermón inicia con la idea sermónica. Empezamos con esa idea a hacer la investigación. Luego delimitamos lo que hemos investigado. Elegimos qué partes, qué porción, qué pedazo de toda esa investigación grande vamos a exponer. Entonces ahora elegimos, no es que elegimos, elegimos de los pasajes que vamos a usar el texto principal. De allí le ponemos el título. Entonces, pero dentro de todo eso, cuando escogemos la parte que tiene que ver con delimitar lo que vamos a presentar de nuestra investigación, sacamos de allí el propósito. Pues ese propósito tiene que estar acorde con la conclusión. Quien no llega en su conclusión a alcanzar el propósito que había puesto para su sermón, entonces en algún momento de su viaje se perdió en el camino o se desvió. Así que es importante tener bien claro el propósito que vamos a utilizar como brújula, como la guía que nos habrá de llevar, porque es al lugar donde queremos llegar. Así que dentro de lo que tiene que ver con las partes del sermón y la exposición del mismo, me gustaría hablarles un poco acerca de que dentro de esa exposición seamos inteligentes para saber colocar y elegir las ilustraciones que van a acompañar la enseñanza. ¿Por qué les digo esto? Porque he escuchado alguna vez a algún predicador que cuando está presentando su mensaje decide utilizar una ilustración para acompañar la idea que está presentando entre los puntos que está exponiendo, y la ilustración que escoge es tan confusa que necesita explicarla
Cuando usted tiene que explicar una ilustración que es para reforzar un punto, que en realidad es un refuerzo de explicación de lo que usted viene presentando, entonces tendríamos que mencionar que no fue la mejor ilustración que usted eligió. Por eso las ilustraciones que son como ventanas que ayudan a que la gente respire. Usted va presentando un mensaje, está presentando su primera parte del sermón, su segunda parte, y si no pone ilustraciones o ventanas que respiren, o alguna anécdota, o un pequeño testimonio, algo que salga de lo intelectual para una aplicación más real, más concreta, más práctica, la gente a veces le cuesta llevar un hilo de pensamiento durante un proceso largo en la presentación. Por eso son importantes esas ventanas, esas ilustraciones, anécdotas, ese pequeño testimonio que acompaña la idea de lo que se va desarrollando en el mensaje, en la parte del mensaje que usted está presentando. Tampoco utilice muchas ilustraciones, porque en vez de ser un sermón, va a ser una ilustración, un conjunto de ilustraciones. Va a ser un ilustre predicador, eso sí, de tantas ilustraciones. Las ilustraciones no se pueden abusar de ellas. Son importantes para reafirmar una idea. No se deben explicar, sino que apoyan la explicación que se está dando. ¿Ve? Entonces, cuando llegamos a la conclusión, usted también puede cerrar esa conclusión con un testimonio, puede cerrar esa conclusión con una ilustración que lo lleve al aterrizaje. La conclusión es el aterrizaje donde usted hace que la gente que llegó, que aterrizó, ahora baje del avión. Y ese bajar del avión es el llamado. El llamado. Cuando terminemos la exposición del sermón evangelístico, vamos a hablar un poquitito del llamado y de las características particulares de ayudar a la gente a tomar decisiones. Así que hasta aquí hablamos el otro día. Hoy yo quiero dedicar un espacio especial porque yo sé que ustedes han escuchado, yo lo he mencionado, probablemente lo ha visto y a lo mejor no lo ha sabido identificar, como también es posible que lo haya expresado, pero no necesariamente por haber pasado por todas estas cosas que mencioné, significa que lo podamos definir bien en la práctica. ¿De qué está hablando, pastor? Estoy hablando de lo que es un sermón cristocéntrico. Les digo esto porque alguna vez, no sé si les comenté, porque suelo comentar esto en los seminarios de homilética, que alguna vez estuve en una iglesia y escuché al predicador que dijo, esta mañana voy a presentar un sermón que es cristocéntrico. Y en todo su sermón, una sola vez mencionó a Cristo. Y todo lo que presentó era una doctrina que tenía que ver con la mayordomía, donde no estuvo enfocado en la experiencia de Cristo como el centro de todo ese mensaje. Entonces el hecho de que digamos que lo que vamos a hacer es algo cristocéntrico no significa que sea realmente cristocéntrico. ¿Cuáles son las características de un mensaje cristocéntrico? Bueno, nada mejor para presentar mensajes cristocéntricos que los mensajes evangelísticos, el sermón evangelístico. Por eso que quiero e incluyo dentro de este seminario un espacio particular para hablar de esto. El sermón evangelístico. ¿Qué cosa es el sermón evangelístico? ¿Qué elementos tiene que tener el sermón evangelístico? Bueno, debe ser cristocéntrico. Debe tener como objetivo alcanzar a los no adventistas. Y ahora escúcheme bien. Yo utilizo esta frase, pero en realidad lo que estoy diciendo allí es
alcanzar a los que no están conectados con Cristo. Y usted puede tener adventistas en su congregación que no están conectados con el Señor. Porque como les decía la otra vez, tengo un amigo que dice, el hecho de que hayas nacido dentro de un garage no significa que seas un carro. O sea, tú puedes estar sentado en la iglesia, dentro de la iglesia, escuchando un sermón, ser parte de la iglesia, incluso miembro y oficial de la iglesia, y no estar conectado con Cristo. Y lo que es peor, tú puedes ser trabajador en la iglesia, puedes estar involucrado en la obra del Señor, estando lejos del Señor de la obra. Por esa razón, la importancia de que en nuestros púlpitos los sermones sean cristocéntricos, para que la persona que viene de afuera, como el hermano que no está espiritualmente conectado, puedan encontrar el camino de reconexión con el Señor o de conexión para aquellos que nunca lo han hecho. Por eso, el sermón cristocéntrico es un sermón evangelístico, es un sermón que puede ser enfocado en dos dimensiones. Un evangelismo externo, o sea, para la gente de afuera, como un evangelismo interno para las personas que estamos en la iglesia. Porque la iglesia sin Cristo no es iglesia. La iglesia es iglesia solo en Jesús, porque Jesús es la piedra angular, el fundamento, la cabeza de lo que es la iglesia. Sin iglesia, sin Cristo no hay iglesia, aunque pueden existir iglesias sin Cristo. Pero en realidad no son iglesias. Tienen, como decía el Señor, apariencia de que están vivos, pero en realidad no lo están. O como decía también el gran maestro, terminamos siendo sepulcros blanqueados. Por fuera, muy bonito, pero por dentro nos está faltando la vida, porque la vida es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. De allí que Juan en su carta universal dijera, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene vida. Jesús es la vida. Así que Él tiene que estar en cada mensaje que presentemos. No importa el enfoque de nuestro mensaje. Si es un mensaje para la iglesia, si es un mensaje sobre mayordomía, si es un mensaje sobre salud. De hecho, en la Biblia la palabra salud viene de la expresión soterios, y soterios es la palabra de la que se traduce salvación, porque para la Biblia salud y salvación es lo mismo, o sea, porque no hay verdadera salud sin Cristo, porque tú puedes estar en óptimas condiciones físicas, pero sin Cristo estás perdido. Así que la salud plena viene en Cristo, de allí que el Señor dijera, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, vida plena, abundante, tiene que ver con todo eso. Por eso el Señor nos dejó un mensaje que tiene que ver con el bienestar físico, emocional, espiritual, psicológico, relacional. Y es lo que nosotros tenemos que transmitir desde el púlpito. Así que el mensaje evangelístico tiene que ser cristocéntrico, tiene como objetivo alcanzar a los no adventistas, debe ser sencillo de entender, debe llevar más ilustraciones que el sermón común, debe tener un propósito claro y debe concluir con un llamado. Muy bien, pastor, capté las palabras allí, las escribí y ahora dígame, ¿qué es un sermón cristocéntrico? Bueno, como la palabra lo dice, debe tener a Cristo en el centro. ¿Qué significa eso? ¿Cómo ponemos a Jesús en el centro? Bueno, les soy más claro todavía. Un sermón cristocéntrico presenta en su mensaje la grandeza de Jesús, presenta su amor incondicional. Pero pastor, si no estoy hablando del amor de Dios, ¿cómo presento su amor incondicional? Es que, ¿por qué estás presentando lo que estás presentando? Si estás presentando un mensaje de mayordomía, ¿por qué presentas un mensaje de mayordomía? ¿Para sacarle dinero a la gente? Ese es el propósito del mensaje de mayordomía. Hacer que la gente pague para que los pastores tengan el salario para poder trabajar.
No. El mensaje de mayordomía tiene como propósito ayudarle a la gente a quitarse del corazón ese egoísmo que no nos permite ser felices. Y el Señor nos dejó a nosotros un mensaje de mayordomía en el plano de la finanza, porque la mayordomía no es solo finanza, la mayordomía tiene que ver con las 4 T, ¿se acuerdan? Tesoros, temperancia o templanza, tiempo, y el cuarto era, se me fue las 4 T, tesoros, Templo, el cuerpo, templo. sí, Bueno, temperancia, tiempo y tesoros sí, pero hay Talentos, dones. y talento, muy talentos bien, y dones. talento, ahí Ujú. estaba, talento, ¿ves? Ahí está, o sea, eso mayordomía tiene que ver con las 4 cosas y todas estas cosas están relacionadas con nuestro bienestar y el Señor nos dejó eso a nosotros porque nos ama. Su amor incondicional hace que nosotros tengamos de parte de Él todas estas cosas. Entonces, usted tiene que presentar esta realidad. El mensaje cristocéntrico presenta su llamado inclusivista. Muchas veces los cristianos solemos ser exclusivos. Queremos que la gente, si no hace lo que nosotros entendemos que tiene que hacer, los excluimos, los dejamos de lado. Somos nosotros y ellos, los salvos y los perdidos, los cristianos y los mundanos. Pero un sermón evangelístico y un sermón cristocéntrico nos hace entender que de tal manera amó Dios a la iglesia. El texto dice al mundo. Y cuando dice el mundo no está hablando de las prácticas del mundo, a las personas. Ese Jesús que no hace acepción de personas, para él todos somos iguales. Él ganó la salvación para todos, perdonó nuestros pecados en la cruz, clavó nuestro pasado, nuestro pecado en la cruz. Por ende, debemos presentar a ese Dios inclusivo, no exclusivo. Porque Dios trabaja, dijo el Señor todo el tiempo, y lo dijo un sábado. Mi Padre hoy también trabaja. Y los fariseos se asustaron, se espantaron. ¿Cómo Dios, el Señor del sábado, va a trabajar? Si Dios no trabajara el sábado, ninguno de nosotros tendría vida. Dios es soberano. No estoy diciendo que hay que trabajar el sábado, ¿eh? No me vaya a malinterpretar ni a sacar de contexto mis palabras. Dios trabaja en la iglesia, pero Dios trabaja fuera de la iglesia más todavía. Si usted mira los sucesos en el mundo y ve la gente del mundo, usted va a encontrar muchas veces más bondad afuera que adentro de la iglesia. Más honestidad afuera que adentro de la iglesia. Y usted me dirá, pastor, no diga eso muy alto. Es que la verdad es verdad. Y el cielo no se tapa con un dedo. ¿Cuántas veces hemos visto a cristianos celebrar una cruzada contemporánea? ¿Se acuerdan las famosas cruzadas allá en Europa? Las conocen muy bien porque fueron el escenario de esas cruzadas. Sin embargo, hoy todavía hay cristianos que se creen que son cruzados y que tienen que andar persiguiendo a otros herejes que no predican la verdad. Come on. El Dios exclusivo de ellos no es el Dios inclusivo de la Biblia. Note usted cómo Dios se ha movido en el mundo y cómo Dios trabaja en corazones de personas que muchos de ellos no están afiliados todavía al remanente que se está formando, el remanente en formación que estará de pie presente cuando Cristo venga.
será el resultado de personas que vendrán de muchos lugares, no solo de la iglesia adventista. Y usted como predicador tiene que tener claro eso. El mensaje cristocéntrico presenta el perdón de Dios en Cristo. La diferencia entre el cristianismo y el resto de las religiones convencionales del mundo estriba en el perdón. Todas las demás religiones tienen normas, reglamentos, formas, ceremonias, doctrinas, rituales, templos, edificios, organización, pero el único que tiene como base el perdón es el cristianismo. Y eso nunca debemos olvidar en nuestro mensaje. Nuestro mensaje no puede ser un mensaje condenatorio, sino que es un mensaje que apela al arrepentimiento porque hay un Dios que perdona y nos espera con los brazos abiertos. Un mensaje cristocéntrico presenta a Jesús como la solución a los males de la humanidad. Este mundo se está muriendo porque está lejos de Cristo. Y mientras siga intentando proponer soluciones fuera de Jesús, continuará en agonía. Porque el único que puede resolver los males profundos del ser humano es Jesus, es Jesús, solo Él. Por eso ese sermón cristocéntrico debe dejar eso claro. Debe llevar a la gente a contemplar a Jesús. En su idea, en su presentación, usted tiene que llegar a ese clímax donde la gente diga, wow, qué lindo es mi Cristo. Gloria a Dios, cuánto me ama el Señor. Qué bueno es Dios. Ah, yo quiero estar con ese Dios. Espero hacerme entender. Por eso ese mensaje cristocéntrico exalta la persona magna de la historia humana. Dios encarnado. Emmanuel, Jesucristo. Así que el sermón cristocéntrico debe tener por lo menos estas características. Te puede agregarle otras más relacionadas a esto. Presenta la grandeza de Jesús, presenta su amor incondicional, presenta su llamado inclusivista, presenta el perdón de Dios en Cristo, presenta a Jesús como la solución a los males de la humanidad, lleva a la gente a contemplar a Jesús y exalta la persona de Jesucristo. Otro elemento importante del sermón evangelístico es que tiene como objetivo alcanzar a los que no están conectados, a los no adventistas y a los que están allí, que se sienten lejos de Dios. Porque el Evangelio, mi querido amigo, son las buenas noticias de salvación para los perdidos, no para los santos. Jesús dijo, no son los sanos los que tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Ahora escuche bien, tengo algo importante que decirle y que usted y yo como predicadores tenemos que saber. Por ser predicadores no somos más santos que nadie. Somos los primeros que tenemos que reconocer nuestra necesidad de Dios. Pablo decía, Jesús vino a buscar a los perdidos, a los pecadores, de los cuales yo soy el number one, el primero. Es una experiencia con Dios. El Evangelio presenta la buena noticia de un Dios que vino a salvar a los perdidos. Ahí en la congregación seguro usted tiene mucha gente que se siente perdida, a pesar de ser miembro de la iglesia, que necesitan escuchar un mensaje de aliento, de salvación, de perdón, de restauración. Nunca el látigo va a producir un verdadero cambio, aunque puede producir cambios externos. El verdadero cambio, que es equivalente a la transformación, lo produce el poder de Dios. Y ese es Jesucristo, con el Evangelio, el que trae eso. Por eso, mi amigo, mi amiga, no se olvide en su mensaje que el Evangelio es la buena noticia para alcanzar a los perdidos. Perdidos, encontrados. ¿Sabe qué? El Evangelio divide a este mundo en dos grupos: pecadores perdidos y pecadores salvados por la gracia de Jesucristo.
¿Que van a continuar pecando, pastor? No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la gracia de Cristo y la justicia de Jesús los cubre para que ahora ellos sean presentados ante el Padre como si nunca hubieran pecado. Pero a la vez esa gracia que reciben diariamente, esa justicia que buscan todos los días, va transformando la vida, llevándonos de lo terrenal a lo celestial. Amén, amén. Hace la gran diferencia esa gracia. Así que acuérdense que el sermón cristocéntrico evangelístico tiene como objetivo alcanzar a los que no están conectados. Debe ser sencillo de entender. Sigamos el ejemplo del mismo Jesús, que siendo el creador de todo, el que colocó las estrellas en su lugar, el que puso el cosmos como está, pudiendo haber dejado toda la gente boquiabierto con su grandilocuencia y conocimiento, hubiese hablado de la grandeza de lo que él podía saber acerca de la ciencia y la profundidad de las cosas, decidió ser tan sencillo como para que un niño de 5 años lo entienda, como un hombre ya entrado en sus últimos años. Era tan sencillo que todo el mundo lo entendía. Dice la sierva de Dios en el libro Palabra de Día del Gran Maestro, en la página 212, el éxito en la proclamación del mensaje evangélico no depende de sabios discursos, testimonios elocuentes o profundos argumentos. Depende de la sencillez del mensaje y de su adaptación a las almas que tienen hambre del pan de vida. Imagínense que usted en la congregación ese sábado de mañana cuando se para a predicar tiene personas que a lo mejor en toda la semana no leyeron la Biblia, aunque son miembros de la iglesia. Si no, vaya a la clase escuela sabática y pregunte cuántos estudiaron la lección todos los días. Y la mayoría de las veces, bueno, el pastor Eliasib, yo no sé si tú fuiste director de escuela sabática también, Eliasib. Quizás te acuerdes cómo Así los es, registros que recibíamos, yo fui director de escuela sabática también, los registros que recibíamos, congregaciones de 100, 20 estudiaban la lección y no así toda es. la semana. Una iglesia que inició siendo la iglesia del libro, así la conocían a la iglesia adventista, la iglesia del libro, porque estudiábamos la Biblia con todo. Pero hoy tenemos, y debemos reconocer la realidad, tenemos gente en nuestra congregación que no estudia la Biblia durante la semana y vienen el sábado a la iglesia y necesitan escuchar un mensaje que los conecte con Dios, porque es todo lo que tienen. Entonces usted tiene que ser ese predicador que conecta a la gente con Dios. Debe ser sencillo de entender. Debe llevar más ilustraciones que el sermón común. Imagínense cómo será esto, que Jesús, el gran predicador, el mejor predicador que hubo, no hubo mayor predicador que Cristo. Cuando él predicaba, ¿cómo lo hacía? Ah, yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. Mientras estén conectados conmigo, van a llevar frutos, porque separados de mí no lo van a lograr. Y no es de extrañar que mientras les decía eso, enfrente de ellos había un viñedo y él cortaba el racimo de uva delante de la gente y la gente entendía bien, sí, se rompe la rama, se acabó esto y el Espíritu Santo que trabaja probablemente, ¡pum!, les traía a la mente historias del Antiguo Testamento cuando Dios hablaba de Israel como la vid y de él como el Señor de aquel lugar de vides, la vendimia y el jugo de uva, que es el que representaba la sangre. Oh, y todo eso viene a la mente de la gente cuando va escuchando a Jesús hablar. El buen samaritano que se encontró al transeúnte herido, que lo habían golpeado los ladrones. El diablo ladrón golpea a la gente. ¿Quién va a ayudarlo? Jesús es el gran samaritano que viene a nuestro socorro. Seremos el levita, seremos el sacerdote, que veremos la necesidad y saldremos caminando porque estamos ocupados en las cosas de Dios, que no tenemos tiempo para atender a la gente porque las cosas son más importantes que las personas. ¿Me hago entender? No se olvide, la gente es lo más importante. Pero resalto las ilustraciones. El hijo que le pide la herencia al padre y se va. La moneda que es encontrada por la mujer que barre la casa, la oveja que es encontrada por el pastor, el tesoro que es encontrado, la perla de gran precio que salieron a buscarla. Jesús
usó mucho las ilustraciones para llegar al corazón de la gente con cosas sencillas. Use ilustraciones porque la gente no está tan acostumbrada a recibir mucha información de una investigación, una exégesis, se pierden a veces en el camino. Por eso las ilustraciones son muy buenas. Y un sermón evangelístico, cristocéntrico, necesita más ilustraciones. Debe tener un propósito claro, así como Jesús tuvo su propósito claro al venir a esta tierra. Cuando tuvo que resumir su propósito al venir a esta tierra, lo resumió y Lucas parece que en su investigación lo encontró y decidió ponerlo en su evangelio. Jesús dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar, sí, ¿para qué? Y a salvar, vino a buscar para salvar lo que se había perdido. Así que Jesús tenía claro su propósito, usted también tiene que tener su propósito claro. En el sermón evangelístico el propósito está claro, no es el suyo, es el de Jesús. ¿Por qué? Porque usted es un instrumento de Jesús para alcanzar a la gente. Así que su sermón tiene que tener como propósito encontrar a la gente que está perdida y llamarlos para que vengan a la salvación, porque Jesús es el que les da la salvación. Así que debe concluir con un llamado claro. La sierva de Dios dice en Testimonios tomo 1, la página 848, perdón, muchos están en el valle de la decisión y es necesario hacer llamamientos especiales, íntimos y directos para llevarlos a deponer sus armas de combate y ocupar un lugar junto al Salvador. Sí, Señor. Hay lugares donde tienen problemas con hacerles invitaciones, llamados a la gente porque tienen miedo de ser invasivos, de que las personas se sientan incómodas. Ah, me están increpando para que tome una decisión. Mire, si su sermón no incomoda a la gente, entonces usted está solo entreteniendo a las personas. Charles Spurgeon decía eso. Su sermón en algún momento va a incomodar a la gente. ¿Sabe por qué? Porque la carne se resiste al espíritu. Y si usted está predicando del espíritu, si usted está predicando con la unción del espíritu, el corazón va a ser tocado y la gente se va a sentir incómoda. Pero hay incomodidad buena que hace que se despierte la conciencia y la persona reacciona y toma una decisión positiva por Dios. Porque en este asunto de compartir la palabra evangelizando, la evangelización consiste en lograr que la gente se decida a favor de Cristo. La predicación y la enseñanza de nuestro maravilloso mensaje es algo hermoso e incluso emocionante, pero la tarea no consiste solo en alimentar peces, sino en pescarlos. Por eso es importante que usted haga llamados. Hay varios tipos de llamados. Usted, como decía estos días pasados cuando hablábamos de la predicación, que una cosa es preparar un sermón para un día y otra cosa es preparar una serie de sermones para una semana, para un fin de semana, para media semana, etcétera. Comúnmente en una campaña de evangelismo, una semana o media semana, se preparan temas correlativos, donde usted va llevando a las personas gradualmente de lo más sencillo a lo más complejo. Por ejemplo, les digo así por encima, ¿no? Hay diferentes tipos de campañas. Hay campañas de siembra, campañas de cultivo, campañas de cosecha, campañas de siembra y cultivo, campañas de siembra, cultivo y cosecha. Independientemente del tipo de campaña, el sermón evangelístico debe tener estas características. Pero si usted interpreta bien que una campaña de siembra es para gente que no sabe nada, 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 no va a presentar mensajes como para gente que ya conoce un poquito más. Y eso es importante que usted tenga en cuenta. Usted tiene que conocer a su audiencia. Acuérdese cuando hablamos del predicador, dijimos eso. Tiene que conocer la mente humana y conocer su audiencia, saber con qué gente está tratando para saber cómo llegar a ellos. Jesús sabía cómo llegar a la gente porque conocía bien a las personas. Pablo hizo lo mismo. Cuando llegó a Grecia habló de una manera, cuando llegó a otro lado ya habló de otra manera y así sucesivamente. Ahora, por ejemplo, yo tengo una serie.
donde empiezo hablando de la felicidad. Es un tema general, para gente que no sabe nada. Segundo día, termino diciendo que Dios es fuente de felicidad. Segundo día, si Dios es fuente de felicidad, ¿por qué sufrimos? Si Dios es el creador. Ah, bueno, vamos a ver qué pasó. Entonces les hablo de la creación y de la formación dentro de la creación del hombre, de la mujer y de la familia. Dios quería la felicidad humana. ¿Pero qué pasó? El tercer tema, el enemigo que rompió y arruinó todo. El cuarto tema, cómo soluciona Dios el problema que el enemigo trajo. ¿Ve? ¿Cómo los voy llevando? Entonces, los llamados, ¿quién no quiere ser feliz? Dígame, ¿a usted quisiera ser feliz en la vida? Si usted quisiera ser feliz, levante su mano, ahí donde está. Ay, la persona levanta la mano. Uno también, y esto lo va adquiriendo con la experiencia, ¿no? Uno también va tomándole el pulso a la congregación o a la audiencia, al auditorio. Y uno se va dando cuenta por los rostros, por los ademanes. Hay un body language, una forma de expresión corporal que a usted le habla de parte de la gente. Entonces se va dando cuenta si está el ambiente como para hacer un llamado, para levantarse, de ponerse de pie, para levantar la mano simplemente, o para sentir con la cabeza, o para terminar con una oración. Usted le va tomando el pulso a la gente. Yo el primer día los hago poner de pie. El segundo día los hago poner de pie. El tercer día los hago poner de pie y venir al frente. El cuarto día los hago aceptar a Cristo ya en mi campaña de evangelismo. Lo voy llevando de a poco. Primero, quiero ser feliz. Segundo, quiero agradecerle a Dios por la creación perfecta que hizo. Tercero, quiero pedirle a Dios que me cuide de este enemigo. Cuarto, quiero que Dios me dé la solución que ha traído a este mundo. Para mí, para mi familia, para... ¿Me va siguiendo? Así que es importante conocer la audiencia para el momento de hacer el llamado. Hay otros que también usan una tarjeta y en la tarjeta le hacen escribir a la gente su decisión, su llamado. Estas formas son menos invasivas que hacerlos pasar de una vez al frente. Y tienen que pasar al frente mientras Sonete canta, usted pase al frente. Está muy bien. Ese estilo de llamado es un llamado directo y fuerte al corazón. Pero hay lugares donde ir gradualmente funciona mejor. Por eso le digo, no hay una sola forma de hacer llamados, hay varias formas de hacer llamados, pero lo importante es que se hagan, se tienen que hacer, porque la gente tiene que tomar decisiones. Si no toma decisiones, usted solamente los informó, los alimentó. No se trata solo de informar, no se trata solo de alimentar, se trata de captar, de conectar, de salvar. Hablemos del llamado y de las decisiones. Dice la señora White que lograr decisiones en favor de Cristo no es un asunto de la casualidad. Ella expresa que hay principios que debemos conocer y obedecer, principios fundamentales. Miren cómo dice ahí en Testimonios, tomo 9, en la página 221. Hay grandes principios que gobiernan el mundo de la naturaleza, y eso es cierto, principios son leyes, la ley de gravedad, está ahí. Usted conoce varias de esas leyes. Quizás la más famosa sea la de la gravedad. Pues mi amigo, de la misma manera funcionan en el mundo espiritual algunas leyes. Vamos a ir descubriendo por lo menos 11 leyes o principios que nos ayudarán a conseguir resultados positivos en el momento de hacer llamados. Primero, exponer en cada sermón a Cristo como refugio del alma. Cuando usted hace una serie, y en su sermón también, tiene que hacer eso. Así, cuando el nombre de Jesús es mencionado con amor y bondad, los ángeles de Dios se aproximan para subyugar el corazón y ablandarlo. Miren qué linda cita. Miren qué linda cita. Conquistar la confianza y la simpatía de las personas, eso también le garantizará positividad en el momento de hacer un llamado. Dice en la revista Review and Herald, hay corazones que anhelan simpatía y que perecen alejados de Dios. Vuestra simpatía puede ayudarlos. El Señor necesita vuestras palabras dictadas por el Espíritu Santo. Número 3, presente el mensaje con convicción. ¿Se acuerdan que hablamos el otro día? El queruzzo, el denuedo. Así como decían los discípulos que predicaban con denuedo, con convicción, pero usted tiene que estar primero convencido de eso. El discurso debe llevar impreso el sentido de los tremendos juicios que luego sobrevendrán al mundo. Esto en el contexto de que no hay mucho tiempo y la gente tiene que tomar decisiones porque Cristo viene pronto.
El predicador debe tener el espíritu y el poder del mensaje en su propio corazón. Esto tiene que ver con lo que hablamos también de que el predicador tiene que estar conectado con Dios. La decisión se hace para el tiempo y por la eternidad, pero muy a menudo ocurre que un pastor no tiene el espíritu y el poder del mensaje de la verdad en su propio corazón y por ende no se puede hacer llamamiento directo a esas almas que están temblando en la balanza. Qué triste sería esa experiencia. Por eso, mi amigo, conectado con el Señor, no tenga miedo, avance y si tiene miedo, venza el miedo y vaya para adelante. ¿Cómo se vence el miedo, pastor? Haciendo lo que hay que hacer aún con miedo. Así se vence el miedo. Mire, una vez estaba en una, voy a hacer uso de lo que les estaba diciendo, voy a usar una ilustración para graficar el punto. Estaba predicando en Puerto Rico en una iglesia y el pastor, Puerto Rico muy caluroso, me invita a la mañana, estaba haciendo una campaña varios días, me invita uno de esos días a la mañana para ir a un lugar en un río donde se formaba un pozo de agua muy lindo, le llaman la Charca del Mangó, ahí en la ciudad de Adjuntas en Puerto Rico. Bueno, el pastor Ramos me invita para que vayamos allá. Pastor Ramos, cuando estudiaba, hizo el curso de salvavidas y así se pagó los estudios él, de teología, como era el salvavidas de la universidad, ahí en la piscina. Así se pagó, digamos, la carrera de teología. Así que cuando llegamos allí al agua, el hombre al río se quitó la ropa y se tiró de un clavado al agua y empezó a nadar. Y claro, como eres nadador, nadaba, hacía piruete, me decía, qué linda que está el agua. Y yo dije, wow, ves que lo disfruta este hombre, ¿no? Yo también me quité la ropa, me quedé con mi pantalón corto, con mi short, y cuando me estoy acercando al agua, él no tiene mejor idea que agarrar un poco de esa agua del río que venía bajando la montaña y me la tira. Yo todavía estoy afuera y esa agua golpea mi cuerpo y la siento helada. El contraste con el calor ahí de Puerto Rico. Y yo dije, yo no me meto. Dije, no, no, no me meto. Y el pastor me dice, vamos, no seas cobarde. No, 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 está muy fría. Vamos, vamos, vamos. Vence ese miedo, me dice. Vamos, tírate, es un segundo. Tú te tiras y a los 30 segundos menos el cuerpo ya está aclimatado y el agua y lo vas a disfrutar porque de verdad que el calor era muy pesado. Y yo digo, tiene razón lo que él me está diciendo, es verdad, porque otras veces me pasó en el mar, en la piscina, que el agua me parece fría al principio, pero después se aclimata y después no quiere salir de ella porque la está disfrutando. Así que dije, bueno, me paré en el borde de la roca para lanzarme y dije, tengo que saltar, tengo que saltar. Y dije, ay, pero está fría. Y estaba, me animo, no me animo, salto, no salto, y había una lucha en mi corazón. Y le dije al pastor, pastor, ahora entiendo lo que siente una persona cuando tiene que tomar una decisión. Sabe que si decide va a estar todo bien, pero no se atreve a decidir porque tiene miedo. Así como yo sé que es verdad que me tiro al agua y en 30 segundos mi cuerpo está aclimatado, pero no me atrevo a tirarme porque tengo miedo al primer impacto. ¿Y entonces qué hizo, pastor? ¿Saben qué hice? No lo pensé, me tiré. Porque para vencer el miedo tienes que enfrentarlo, no lo pienses. Tírate, lánzate, haz el llamado, no tengas miedo. Y si tienes miedo, haz el llamado y el miedo se te va a ir. Aun cuando nadie responda, no es un llamado tuyo, es el llamado del Señor. No es a ti a quien no están respondiendo, es al Señor. Sin la presencia del Espíritu de Dios, ningún corazón se conmoverá. Ningún pecador está ganado para Cristo, será ganado para Cristo. Ah, mi amigo, número 5, intercede ante el Señor por las almas y Él nos la concederá. Ora mucho antes de predicar, especialmente si sabes que hay personas que tienen que decidir por Cristo. Ora por ellas, el Señor te dará la victoria. Empezad a orar por las almas, asciendan a Él vuestras peticiones fervientes, imperfectas, humildes, para que os dé sabiduría a fin de que tengáis éxito en salvar no solo vuestra propia alma, sino la de otros. Testimonios tomo 1, página 511 al 13. Número 6. Consigue una total entrega a Cristo antes de entrar en temas doctrinales. Cuando el alma se entrega a Cristo, un nuevo poder se posesiona del nuevo corazón. Se realiza un cambio que ningún hombre puede realizar por su cuenta. Es una obra sobrenatural que introduce un elemento sobrenatural en la naturaleza humana. Deseo a toda la gente, página 291.
Cristo es el que te va a abrir la puerta para que ese llamado alcance el corazón. Comparta su experiencia personal cuando usted se decidió por Cristo. Ah, un argumento puede ser rebatido, un testimonio nadie lo puede rebatir, porque lo que te pasó, te pasó. Así que tu encuentro con Cristo es crucial. Cuéntaselo a la gente. Cuando la predicación, cuéntalo y los corazones van a ser conmovidos. Otro elemento importante, bueno, reforzando esta idea, mire, dice el libro Hechos de los Apóstoles hablando de la experiencia de Pablo. Si hubiera procurado discutir con sus opositores, se habrían negado tercamente a escucharle, pero el relato de su experiencia fue acompañado de tan convincente poder que momentáneamente pareció enternecer y rendir los corazones. De allí que saliera aquel famoso Festo diciendo, por poco me persuades a ser cristiano. Ah, pero se incomodó, lo tocó, lo tocó. Pudo contrarrestar el testimonio, no. Un argumento, sí. Un testimonio, no. Número 8, confronte a las personas con la realidad futura. ¿Dónde piensa usted pasar la eternidad? Si Dios cuidó de usted siendo desobediente, ¿cree que lo abandonará? Ahora si lo obedece, puede formularla mejor a esta idea, ¿no? Si Dios que lo ama tanto, siempre estuvo con usted, aún cuando usted estaba lejos de él. Imagínese lo que él podría hacer si usted se entrega en sus brazos de amor. Imagínese el futuro glorioso que tiene en esas manos benditas. ¿Me hago entender? Cuide que la decisión signifique unión a Cristo más que unión a la iglesia. Nuestro crecimiento en la gracia, nuestro gozo, nuestra utilidad, todo depende de nuestra unión con Cristo. Dice el libro Reflejemos a Jesús, o la matutina Reflejemos a Jesús del 2 de septiembre. Haga llamados desde el primer sermón. Esto es para una serie de campañas, ¿no? Pero también lo puede aplicar en su predicación. Usted puede hacer pequeños llamaditos en su sermón. Mientras va, en cada conclusión de la idea, usted puede apelar, dime si no te gustaría vivir esa experiencia, y sigue su sermón. ¿Ve? Y eso va despertando en la mente de la gente para que la gente, al llamado final, pueda aceptar. Todo su futuro estará influenciado para bien o para el mal por la senda que usted elija recorrer ahora, dijo la señora White en una carta, en la carta 41 en 1891. Y finalmente, haga llamados directos y personales. Muchos están en el valle de la decisión y es necesario hacer llamamientos especiales, íntimos y directos para llevarlos a deponer sus armas de combate y ocupar un lugar junto al Señor. No tenga miedo, haga llamados. Hay factores que influyen en el momento de tomar una decisión: la razón, los sentimientos y la voluntad. Muchas personas tienen miedo de hacer llamados porque creen que solamente apelan a las emociones, a los sentimientos. Pero un llamado que apela solo a las emociones, sin argumento primero, eh, apuntando a la razón, no tiene mucha validez. Ahora, por otro lado, usted no puede pretender que las personas sean solamente racionales, porque entonces está hablando de robots y no de seres humanos. Los seres humanos tenemos emociones, los seres humanos somos seres emocionales. Sentimos frío, calor, sueño, cansancio, dolor, frustración, tristeza, amargura. Por eso lloramos, nos reímos. O sea, nadie puede estar indiferente. Las emociones siempre van a estar ahí presentes como parte nuestra. Una cosa se trata de, a través de la razón, hacerles entender la necesidad, y esa necesidad provocada por esa verdad que fue entendida y aceptada produce algunas emociones. Eso no tiene nada que ver con usted. Muy diferente es intentar manipular emociones, que son cosas diferentes. Pero es imposible que una persona que escuche a un predicador no sienta algo. Todas sienten, aún las que dicen que no. ¿Y en qué se basa usted, pastor, para decir eso? ¿Se acuerdan ustedes la historia del Valle de los Huesos Secos? Cuando Ezequiel predica. Imagínense, predicarle a huesos secos, que ya están a punto de extinguirse para siempre. A esos huesos secos le predica la palabra Ezequiel en la visión y los huesos tiemblan. Se escucha un temblor. Es que la palabra de Dios tiene poder, mi amigo. La palabra de Dios hace temblar los corazones de la gente. La palabra de Dios emociona. La palabra de Dios provoca. La palabra de Dios mueve. La palabra de Dios incomoda, inquieta.
La palabra de Dios inspira, motiva. La palabra de Dios corta porque es una espada de dos filos. Así que no podemos dejar de lado ni pensar que solo podemos predicar a la razón olvidándonos de que las personas van a sentir algo. Claro que no vamos a manipular emociones, pero la razón va a provocar que ellos sientan cosas. Así que tenemos que tener claro estos elementos para saber cómo trabajar con los llamados. El llamado es el momento de hablarle al corazón, solicitando que el oyente acepte el mensaje y decida colocar su vida en conformidad con dicho mensaje. Usted estuvo 45 minutos hablando a la razón y ahora 5 minutos hablando al corazón. Puede usar para su llamado una recapitulación de todo lo que dijo, apela a la razón, resalta las ideas principales. Una ilustración puede ser también, alcanza el corazón del oyente, pero también apela a la razón. Un testimonio que apela a la razón, pero desde una perspectiva más emocional. Puede usar música. Ahora, eso sí, asegúrese de que la música sea suave, apelativa, que ablande el corazón. Por favor, cerciórese, si usted está en una iglesia que no es la suya, que usted no conoce el que va a cantar, que el que va a cantar, para el momento de usted hacer la invitación o el llamado, le haga primero, le deje escuchar cuál es la música que va a usar. Porque la verdad es que he estado en lugares, en ocasiones donde no he estado, mi esposa es comúnmente la que canta en mis predicaciones, pero cuando ella no puede estar, a veces llego a una iglesia y me dicen, va a cantar fulano. Yo digo, déjame preguntarle de qué trata el canto que va a cantar. Porque resulta que yo estoy hablando de la oveja perdida y termino de predicar y qué lindo sería que el canto tenga que ver con eso. Jesús, eres mi buen pastor, o la oveja perdida, ¿cómo era? Eran 100 ovejas, ¿eh? Que tenga que ver con el tema. Pero me ha pasado de que yo termino y me ponen a cantar una persona que el canto no tiene nada que ver con lo que yo prediqué, que no es apelativo, que no es evangelístico y que habla de cualquier otra cosa y la música me termina llevando la mente de la gente por otro lado. Entonces, tiene que ser intencional en su llamado, por lo menos de tener los elementos que usted necesita para que el Espíritu Santo pueda trabajar. La música tiene que ser suave, apelativa, que ablande el corazón. El canto de llamado debe ministrar al espíritu, que complemente el mensaje, lo que le estaba diciendo, que invite a la gente a una entrega. Hay cantos que son de llamado. Me encantan los himnos del himnario como cantos para llamado. Me gustan más que como cantos congregacionales, le digo esto. Hay algunos que son tan apelativos. Tierno y amante, Jesús nos invita. Te invita. Llámate a ti y a mí. Mírale allá en la puerta esperando. Óigame. Oh, tal como soy de pecador, yo te seguiré, oh Cristo. Mira, tan triste y tan lejos de Dios me sentí. Son cantos apelativos. Use esos himnos del himnario para esos llamados. No que lo cante la congregación, sino que alguien lo cante con sentimiento, apelando, complementando el mensaje que la música que se use ese día en la iglesia complemente su mensaje, porque es todo parte de... Los cantos en la iglesia no son para rellenar un hueco, son parte de la adoración al Señor. Haciendo esto, yo le aseguro, usted va a tener resultados que glorificarán el nombre de nuestro Dios. Creo que estamos llegando al final, Pastor Eliasib, y entonces yo les había dicho que le iba a dejar un 10º punto que iba a ser una tarea que ustedes iban a trabajar. Y es que los que participaron de este programa, de este proyecto, hagan, en base a lo que recibieron, un sermón escrito. No tienen que presentar toda la exégesis, pero que en el sermón se vea la exégesis, o sea, que investigaron lo que van a presentar. Y le pasen ese sermón al pastor Eliasib, y el pastor Eliasib pues va a tener que corregir esos sermones.
Muy bien, muy bien. Te Yo dejo la tarea. seré tu secretario, pastor, si no hay problema. Nos los harán llegar. Yo veo caras sonrientes allí de que van a cumplir con esa tarea. Van a Que no cumplir. copien sermón de los libros de sermones, porque hay libros de sermones que traen sermones también. Correcto. Que tampoco utilicen la inteligencia artificial, ¿verdad? Ah, Sino bueno, que, ahí sí que estamos. bien. Si Bueno, pues utilizamos una inteligencia artificial, significa que nosotros somos bastante artificiales también. Para estas cosas, muy ¿no? bien. Podemos usarla para la investigación, pero no para que nos copie o nos haga el sermón. Así es, así es. Bueno, pues hemos llegado al final de este hermoso proyecto. Se nos ha hecho corto en realidad porque la homilética es muy amplio. Ya se ha Sí, expresado que en el seminario se trata casi por semestres y aquí han sido 4 clases, pero creo que han sido muy enriquecedoras. Hemos tenido testimonios muy bonitos que hemos compartido con el pastor Julio de los beneficios que habéis estado recibiendo con estas clases. Y es nuestro deseo, queridos hermanos, como Ayale, ¿verdad? De seguir formando, de seguir capacitando, de seguir poniendo en vuestras mentes, en vuestro corazón, sí, elementos, herramientas para un mejor servicio para nuestro Dios. Yo acabo de enviar unos artículos donde la migración en Europa está siendo un elemento que está dando vida a las iglesias. Muchos no lo quieren entender, pero es así. Las iglesias en Europa están más formadas por migrantes que por nativos. Así que hay que seguir adelante. Hay muchas personas que tenemos que alcanzar. Gracias, Pastor Julio, por tu tiempo. Sabemos que eres una persona muy ocupada con tus responsabilidades, pero apreciamos doblemente el tiempo que nos has dado y nuestros hermanos también.